Muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante. El tema es conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento en la palabra. Entonces vamos a estudiar el pasaje de Hechos 8, 26 al 39, que es Felipe y el etíope. Cuenta la historia que dice que el etíope estaba leyendo las escrituras y el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo: vete a Gaza, por el desierto. Gaza era una ciudad por el desierto. Y le dijo: vas a ver un hombre en un carro que está leyendo. Acércate a él y pregúntale que si entiende lo que lee. Así le dijo. Entonces Felipe descendió, encontró al etíope, hizo lo que el Espíritu le dijo al etíope: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y él le dijo: estoy leyendo las profecías de Isaías. Y le dijo Felipe: ¿y tú entiendes eso? Entonces él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Y empezó el etíope. Dice, el pasaje de la escritura dice que leyera este: como oveja a la muerte fue llevado, dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así, y no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, dice. O sea, este etíope estaba muy interesado en conocer de quién hablaba Isaías. Él estaba diciendo: Isaías, aquí dice Isaías que vendrá alguien, que dice que como cordero va a ser llevado al matadero, que dice que su humillación no se le va a hacer justicia, y dice que la generación no va a contarlo, dice, y que va a ser quitada su vida de la tierra. Entonces Felipe le dijo: ¿tú entiendes esto? No, le dijo: precisamente estoy leyendo, pero yo no entiendo de quién habla este profeta. Yo quisiera saber, le dijo. Me interesaría saber si este profeta está hablando de sí mismo o es que va a venir alguien así. Entonces el etíope le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, había una sed en el etíope, había una hambre por saber, por saciarse de la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura que le dio, le anunció el evangelio de Jesús. Podemos ver algo que es muy importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el etíope recibió entendimiento en la palabra? ¿Sabe por qué? Porque él primero se llenó del conocimiento. Él primero leyó la escritura y después empezó a preguntarse de quién está hablando Isaías. Pero si nosotros no leemos las escrituras, no podemos conocer de quién está hablando la escritura. Necesitamos leer las escrituras, porque dice que de dónde viene el entendimiento en la palabra, viene de tu creer. Si tú crees algo, tú lo buscas, y si lo buscas, lo hallas, y lo encuentras, y si lo encuentras, lo entiendes. Dice, no es lo mismo conocer que entender. Si quieres entender, tienes que creer, y para creer necesitas tiempo. Necesitas dedicarle toda tu atención a lo que quieres saber. La dedicación de este etíope hizo que Felipe descendiera para que le explicara lo que él quería saber. Y el etíope estaba sediento, le dijo: te ruego que me digas qué significa esto, de quién habla este profeta. Necesito que me digas. Entonces la sed del etíope hizo que Felipe le explicara el evangelio y que le dijo: estaban hablando de Jesucristo. El etíope leía y no entendía, pero como dedicó tiempo a buscar y a creer que podía encontrar, Dios mandó a Felipe que le explicara. Entonces, ¿por qué? Porque él se interesó. Porque dice: no mires con desdén la vida. Si la quieres entender, no la mires con desdén. Dice: tu indiferencia por las cosas sobrenaturales son las que no te deja que la entiendas. Algunas personas dicen que
el entender las escrituras no es para todos, porque todos conocen las escrituras, pero pocos la entienden. Entonces empiezan a decir de que el conocimiento en la escritura y el entendimiento no es para todos. Pero el reino de los cielos, todos lo conocen, pero pocos lo entienden. Pero aquí vemos algo bien importante. No es que el entendimiento en la palabra no es para todos. El problema es el desinterés de nosotros. O sea, la indiferencia de nosotros para las escrituras, la poca importancia que le damos son las que no dejan que la entendamos. No es que la escritura está escondida y solo se le revela a quien quiere, no. La escritura se le revela a quien la busca. O sea, la palabra se le revela a quien la busca. Y tenemos el ejemplo. El etíope estaba interesadísimo. Le dijo, te ruego que me expliques de quién está hablando Isaías aquí. Y Felipe con mucho gusto le dijo, está hablando de Jesucristo. Entonces ya él entendió la escritura. Pero vemos que primero dedicó tiempo a leerla. Entonces, si nosotros queremos entender el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, nosotros tenemos que dedicar tiempo. Y no dedicar tiempo cualquiera, sino tiempo de calidad a buscar la palabra. Hay que leer la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no la vamos a entender. Entonces, tiene que haber un interés en ti. Porque Felipe hubiera podido llegarle al etíope, pero ¿cómo saber lo que el etíope quería saber? O sea, nosotros podemos entender las escrituras en un montón de cosas. Yo te puedo explicar muchas cosas. Yo te puedo decir, yo me sé varios pasajes de la escritura, pero ¿cuál tú quieres saber? Y yo no puedo vaciar todo mi conocimiento en ti, hablando de toda la palabra, si tú no me dices a mí en qué estás interesado. ¿En cuál de todas las palabras estás interesado? ¿Cuál es el pasaje que estás interesado? ¿A cuál pasaje le dedicaste tiempo, lo sacaste y me lo trajiste y me dijiste, necesito entender esto? Porque yo algunas veces, por eso yo no hablo temas de los que yo quiero hablar, yo hablo temas que la gente quiere saber. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar de todos los temas que yo sé, vamos a estar todo el día aquí y no vamos a encontrar tema. ¿Por qué? Porque es mucho los temas. Pero si alguien agarra un tema, toma un tema y me dice, quiero saber esto, entonces ponemos todo nuestro interés ahí. Eso fue lo que pasó con el etíope. Él agarró un tema y le dijo, te ruego que me lo expliques. Y dice la palabra, y Felipe empezó a explicarle a partir de la escritura que él tomó. O sea que Dios, a cada palabra que tú te vayas interesando en la palabra, a cada párrafo que tú agarres y le digas al Espíritu Santo, necesito entender esto, Él te va a hacerlo entender. El asunto viene a ser que, ¿cuál pasaje nosotros hemos agarrado para que el Espíritu nos explique? Entonces, tiene que haber un interés en ti. Nosotros solo vamos a creer en algo a lo que le hemos dedicado tiempo y a lo que le hemos dedicado interés. O sea, si nosotros no creemos en algo, es sencillo, es porque no nos interesa conocerlo. Yo solo voy a creer aquello que le dedico tiempo y a lo que le dedico interés, lo que me interesa. Entonces, ¿en qué estamos interesados nosotros? Entonces, el entendimiento, el asunto, el punto es aquí, de que el entendimiento en la palabra no está escondido para nadie. No está escondido para nadie. La indiferencia de nosotros, la indiferencia por las cosas sobrenaturales son las que no nos dejan entender lo espiritual, lo sobrenatural del reino de los cielos. No es que Dios tiene escondido las cosas y que solo se las da a determinada persona. No. Hay dones, hay talentos, habilidades, pero el reino de los cielos está abierto para cualquiera que se acerque. Para cualquiera que se acerque. El reino de los cielos es algo tan grande, entonces tú te acercas y tú tomas lo que tú quieras. Lo que a ti más te interesa, eso vas a tomar.
Entonces nosotros no podemos seguir viviendo una vida con una ceguera espiritual, porque el que no entiende la escritura es como un ciego, solo tiene palabras, solo tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. Entonces, conocer las escrituras es una cosa y entenderlas es otra. Pero cuando tú las conoces, entonces a ti te viene el entendimiento. Pero necesitas dedicar tiempo. Tú necesitas dedicarle tiempo a leer algo para entender algo. Todos tenemos acceso a entenderlas. Todos tenemos acceso a entenderlas. Y es el tiempo que nosotros busquemos nuestro propio entendimiento. No porque queramos ser superiores a alguien que nos enseña, no, sino porque es necesario que entendamos cómo es el reino de los cielos. Es tan importante que nosotros lo sepamos, cómo es el reino de los cielos. No solo conocerlo, porque si nosotros nos dicen el reino de los cielos, a ti se te viene un vago pensamiento, es así y así, lo que has escuchado, lo que te han enseñado, pero en realidad tú entiendes. Pero en realidad tú entiendes lo que pasó ahí cuando ese hombre se interesó en un pasaje importantísimo, Isaías 53. ¿Saben qué se interesó este hombre? En la esencia del evangelio. ¿Saben en qué se interesó este hombre? En esa sangre redentora que nos hizo nosotros partícipes de la vida eterna. Este hombre se interesó en la esencia de la palabra, porque Isaías 53 para mí es la esencia de la palabra. Para mí Isaías 53 es como el punto clave de las escrituras. ¿Por qué? Jesucristo fue el primero, no solo en conocer, sino entender. Él a nosotros nos conoció y entendió el porqué de las cosas y por eso decidió morir por nosotros. El asunto aquí es grande. Si Jesucristo solo hubiera traído conocimiento, Él no hubiera muerto por nosotros. Él no solo traía conocimiento, Él traía entendimiento. Él cuando murió en la cruz dijo, como yo entiendo que no es tu culpa estar muertos en delitos y pecados, porque conozco tu origen, sé de dónde vienes y sé lo que te plantaron en el jardín del Edén. Como yo tengo ese conocimiento y como yo entiendo de que no es tu culpa y como yo entiendo de que tú eres inocente de lo que te acusan en el jardín del Edén, no es tu culpa lo que aconteció ahí. No fuiste tú que tomaste ese camino. Entonces, como yo entiendo esto, muero por ti. Como yo entiendo esto, te llamo inocente aunque te llamen culpable. Como yo entiendo, yo no te critico, yo te levanto. Como yo entiendo, yo no te señalo, yo te restauro. Como yo entiendo, entonces yo no te juzgo, yo te ayudo. Entonces, cuando las personas solo tenemos conocimiento, nosotros no entendemos a los demás. Solo conocemos su vida, sus errores, sus defectos, sus flaquezas, sus debilidades. Eso es lo que conocemos. Porque solo tenemos un vago conocimiento de esta persona. Pero si usted entendiera quién es esta persona para Dios, pero si usted entendiera que esta persona es hechura, imagen y semejanza de Dios, pero si usted entendiera que esa persona vale la sangre de Jesucristo, pero si usted comprendiera cuál es la gracia redentora, usted no señalara y juzgara, usted levantara. Usted no se dedicaría tiempo a juzgar, sino a restaurar. Usted entendiera a todas las personas, las comprendiera. Porque cuando Jesucristo representa la gracia misma. Jesucristo dijo, Pedro le dijo, ¿y será posible que tú vas a morir por todo eso? La razón humana dice, ¿y será posible que tú vas a hacer eso? Y él le dijo, apártate de mí, apártate de mí. ¿Por qué? Porque él no solo conocía por quién iba a morir. No, él no solo conocía. No solo te conozco, dice el Señor, sino que te entiendo. Entiendo la posición en que estás. Es por eso que no escatimo nada. Por eso el Padre dijo, no escatimo ni a mi hijo por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo sí entiendo quién eres tú. Porque yo no vine, porque dice la palabra de Dios, porque Jesucristo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino que vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas, cuando nosotros empezamos a juzgar, a criticar, a pisotear a los demás,
es porque nosotros solo tenemos un conocimiento. Somos ciegos, aún no hemos entendido quiénes son las personas para el reino de los cielos. Entonces Jesucristo estaba diciendo en la cruz del Calvario, yo sí entiendo quién eres tú y doy todo por ti. Mi propia vida doy por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo. Yo entiendo. El que entiende no juzga. El que entiende ama. El que entiende no critica. El que entiende restaura. El que entiende da oportunidades. El que entiende vuelve a sentar en el trono a la persona que se cayó. No lo sienta en otro lado. El que entiende. Por eso este etíope no era un cualquiera. Este etíope agarró la esencia de la escritura. Este etíope dijo, yo no quiero entender tanto la escritura, quiero entender este pasaje. O sea, el tipo dijo, no, démosle al mero punto. Al mero punto quiero llegar yo. No solo quiero conocer lo que dijo Isaías. No solo quiero tener un vago conocimiento para contarlo y decirlo. Miren que dicen que ahí va a morir uno. Y dicen que va a ser contado entre los justos y que no vamos a escatimar y que lo van a matar como oveja en el matadero. Él no solo quería conocer eso como una historia. Él quería saber quién era. Para poder entender la historia hay que conocer el personaje. Entonces, es por eso que nosotros no podemos juzgar a las personas desde el punto de vista de su comportamiento. Conózcale la historia a la gente. Conozca la historia de alguien para que usted pueda entenderlo. Para cuando caiga usted pueda comprenderlo. Para que cuando caiga usted le pueda dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque como nosotros solo conocemos las personas, solo conocemos un vago conocimiento, algo que nos dijeron y nos bastó para terminar con esta persona. ¿Por qué? Porque no entendemos quiénes son las personas. Jesucristo sí entendía, por eso él restauraba sin preguntar. Jesucristo sí entendía quiénes éramos nosotros. Jesucristo dijo, yo sé de dónde vienes, conozco tu origen. Yo sé que no es tu culpa. Ser como eres no es tu culpa. Hacer lo que haces no es tu culpa. Hay una esencia en ti, que fue puesta en el jardín del Edén y te hace ser como eres, comportarte como te comportas. Y dijo Jesucristo, y yo no vengo a criticar tu comportamiento, y yo no vengo a decirte tus defectos y a decirte lo malo que haces. Yo vengo a decirte que como no es tu culpa, yo te declaro inocente y voy a morir por ti. Para justificarte, para justificar. No justifico tu comportamiento, pero sí te justifico a ti. ¿Por qué haces determinadas cosas? Yo te justifico. Yo sí sé por qué tú haces determinadas cosas. Yo sí sé por cuando allá te cambiaron el ADN en el jardín del Edén. Por eso tú te comportas como te comportas. Porque hay una maldición atrás de ADN que necesita ser cambiada. Es por eso que Isaías 53 habla del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa sangre va a ser necesaria. Porque el ADN fue cambiado en el jardín del Edén. Entonces él dijo, te tengo que cambiar el ADN. ¿Por qué? Porque no es tu culpa traer ese ADN y no es tu culpa que hagas lo que haces. Es la sangre que te pusieron. Allá cuando naciste te cambiaron a ti. Te pusieron otro ADN, entonces yo necesito cambiártelo. Entonces por eso yo no te juzgo por lo que haces, sino que te ayudo para que ya no lo hagas. Muero por ti, te doy mi sangre, te justifico y te pongo a la carrera otra vez sin preguntarte nada. ¿Por qué? Porque yo sí entiendo el origen de todas las cosas. Yo no solo te conozco, yo te entiendo de dónde vienes. Yo te comprendo lo que haces, yo te entiendo por qué lo haces, yo te lo comprendo muy bien. Jesucristo fue el mejor ejemplo. Imagínese este etíope lo que estaba interesado en saber. Lo que este hombre estaba interesado en saber era la esencia del evangelio. La esencia. Él no sabía de la escritura. Y el pasaje que agarró era la esencia de las escrituras. Porque Jesucristo fue el ejemplo más grande de conocimiento y entendimiento. Él no solo sabía quiénes éramos, sino que entendía la condición que teníamos
y sabía que no era nuestra culpa. Es por eso que Él nos justificó. Y dijo, no es la culpa de tal persona ser como es. No es la culpa. No lo juzgue, porque esa persona necesita redención. Necesita mi sangre. Aplíquele mi sangre para que ya no se comporte como se comporta. Pero hacemos reunión de cómo se comporta tal persona, pero nadie es capaz de levantarse a orar y a restaurar, a levantar al otro y a orar para que la sangre le sea cambiada a este, para que la sangre redentora empiece a fluir por su ADN y que ya no siga comportándose como se comporta. El comportamiento de las personas, nosotros no tenemos que fijarnos en el comportamiento de las personas. Nosotros que tenemos que buscar la manera de ayudar a esta persona para que ya no se comporte así. Pero eso hizo Jesucristo. Ellos están muertos en delitos y pecados. Necesito encontrar la forma para que ellos tengan vida. Y Él encontró la forma. Él no se fue. Él no miró el problema y se fue. Él trajo solución. Entonces nosotros debemos ser así. Nosotros no debemos criticar sino levantar. Nosotros no debemos juzgar sino restaurar. Porque Jesucristo no vino a buscar. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Él no vino por gente perfecta. Él vino a restaurar lo que se había perdido. Él no vino a botar y a desechar. Él vino a levantar, a restaurar, a buscar el que se había perdido. ¿Por qué es tan fácil para nosotros criticar y desechar? ¿Por qué es tan fácil? Si a nosotros nos vieron y nos restauraron, no nos desecharon. Entonces esa misma acción tenemos que hacer con los demás. Eso fue lo que estaba pasando con Felipe y el etíope. Entonces eso fue lo que Dios hizo con él. Conocer, él quiso conocer, y porque quiso conocer, Dios le dio entendimiento. Nosotros tenemos que buscar el entendimiento en la palabra. Necesitamos entender de dónde venimos. Necesitamos comprender el por qué somos lo que somos y nos comportamos como nos comportamos. El que se comporta mal tiene un antecedente ahí atrás por el cual se comporta mal. No lo critique, no le critique el presente, restáurele el pasado. Las personas que nos hacen mal, no le critique lo que nos hacen, no, restáurele allá atrás el asunto, porque el asunto viene allá desde el jardín del Edén. Porque Jesucristo dijo, estos se dañaron en el jardín del Edén, este asunto se echó a perder. Necesito hacer algo para restaurar todo esto. Él no vino a botar y a desechar. Él vino a restaurar, a levantar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Restaurar y levantar a través de la sangre de Jesucristo. Nosotros necesitamos entender que Jesucristo vino a levantar y a restaurar, a buscar y a salvar. No vino a condenar. ¿Por qué? Porque no podemos condenar a las personas si no les conocemos el origen. ¿Usted no sabe por qué la prostituta es prostituta? ¿O usted sabe? ¿Por qué la prostituta es prostituta? Entonces solo vemos, es prostituta, desechada. Pero nadie se dedica tiempo a conocerla y a decirle, ¿por qué hace lo que hace? El día que usted se interese, como este etíope, digo, yo necesito saber qué es esto, ¿me puede explicar? Póngale los ojos a la prostituta, no para criticarla, sino póngale los ojos para decir, ¿por qué hace lo que hace? Porque le aseguro, y no se lo voy a decir hoy, que esa prostituta tiene 3 razones por hacer lo que hace. 3 razones tiene. Entonces, en vez de decir, es prostituta, apartémonos de ella, acérquese como se acercó Felipe al etíope y pregúntele, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué te pasó? Hay 3 maneras por las cuales alguien puede llegar a ser prostituta. 3 maneras. Y las 3 maneras se puede restaurar. Se puede restaurar. Pero ¿quién se pregunta? Solo critica.
solo juzgar, solo desechar, solo votar. Eso somos nosotros. Nadie se interesa en saber por qué el alcohólico es alcohólico, por qué el joven anda en la calle, por qué. Y empezamos a criticar el hijo de la vecina y que es así y así, que ese hombre póngalo por allá. Y nadie se pregunta cuál es el origen. Eso se llama conocer nada más. Conocer el drogadicto, conocer la prostituta, conocer el alcohólico, conocer el huérfano, conocer el joven en la calle. Se llama conocer. Pero usted, el día que usted entienda el por qué estas personas hacen lo que hacen, se interese de verdad, estas personas van a tener libertad y van a ser libres de ese yugo de cautividad. Porque se necesita alguien que se interese en conocer algo para que entienda y para que le dé libertad a los cautivos. Si Jesucristo no hubiera entendido por qué nosotros estábamos en la condición que estábamos, Él no hubiera podido dar libertad a los cautivos. Porque libertad a los cautivos solo de aquel que entiende el origen, el por qué, aquel le hace como le hace y está como está. Aquel que hace por un lado la crítica, hace por un lado juzgar, hace por un lado el señalamiento y dice, me interesas tú, me interesas saber tu origen, te quiero conocer y quiero saber tu origen. ¿Para qué? Para sacarte de ese yugo de cautividad. Hay que salir a buscar y a salvar lo que se ha perdido, así como Jesucristo hizo con nosotros. Es tan necesario, es tan necesario.